tienes que ser muy cuidadoso con el billete de 50 pesos de Allende, porque si bien muchos de estos billetes no tienen gran valor, hay algunos que sí que tienen un costo alto, y podrías tener la suerte de tener uno sin saberlo, o de encontrarlo por ahí. En este video te voy a enseñar a identificar las versiones que sí son costosas de este billete. Para ir directo a conocer los precios y las versiones más costosas, usa la marca de tiempo que está en la descripción o adelanta el video, ya que de inicio quisiera hacer un anuncio antes de entrar en materia. Voy a empezar a vender algunas piezas muy especiales de la colección, empezando por una muy importante y sumamente difícil de conseguir, que es la Proclama de Carlos IV en Veracruz, una pieza de plata bellísima de 1789, certificada por NGC en grado MS63, uno de los más altos. No les voy a mentir, la pieza no es barata, pero la pongo a disposición por medio de un enlace de Mercado Libre que dejaré en la descripción y en el comentario fijado por si a alguien le interesa. Ya tenemos video de esta pieza y yo diría, sin exagerar, que es un tesoro nacional de la numismática mexicana y veracruzana. Regresando al tema de este video, quiero felicitar a uno de nuestros suscriptores, Critic Ando, porque fue el primero que logró resolver la trivia que les dejé la semana pasada para que pudieran identificar de qué billete se trataba la imagen que publiqué. Y efectivamente, se trata del billete de 50 pesos de Allende. Este billete pertenece a la tercera emisión del Banco de México, la cual fue la última que aún fue impresa por la American Banknote Company de Nueva York, por encargo del Banco de México, y realmente lograron uno de los grabados más icónicos de nuestra numismática. Ese Ignacio Allende de perfil, con sombrero y uniforme militar, y esa banda que siempre lo caracteriza en las ilustraciones que desde niños conocemos. Ignacio María José de Allende y Unzaga, mejor conocido simplemente como Ignacio Allende, nació el 21 de enero de 1769 en San Miguel el Grande, o lo que hoy se conoce como San Miguel de Allende, en el estado de Guanajuato. Se dice que era un criollo muy diestro en la caballería y en la charrería, y alcanzó el grado de capitán en el ejército. Sin embargo, durante su camino y su vida, conoce a mucha gente con ideales liberales y germinó en él las ideas libertarias e independentistas. En 1809 participó en la fallida conspiración de Valladolid, por lo que escapa a San Miguel y entabla pláticas con el cura Miguel Hidalgo y logra convencerlo para encabezar un levantamiento en 1810. Por lo cual se le considera uno de los próceres e iniciadores del movimiento independentista. Es por eso que lo vemos protagonizando uno de los billetes más bonitos, queridos y recordados. El grabado de Allende es magnífico. Me gusta mucho el tono azul de todo el billete, y cuando lo vemos a detalle, podemos apreciar cada elemento del grabado, cada línea, cómo está diseñado ese sombrero militar, su uniforme minuciosamente definido y esa banda que siempre porta en sus representaciones. Recuerdo cuando fui al castillo de Chapultepec. En el alcázar del castillo reside el Museo Nacional de Historia y hay un mural muy bonito que expresa todo este movimiento, y en él podemos ver cerca de Hidalgo a Allende y luce muy parecido a este diseño. Al pie del busto tenemos el nombre del prócer de forma poco usual, como Ignacio de Allende. Y luego hay un detalle interesante, y es que al pie del retrato de Allende podemos ver lo que yo consideraría un incipiente micrograbado, donde podemos apreciar las siglas del impresor, que es la American Banknote Company, y que para la época podría considerarse como un gran logro en cuanto a la técnica y la seguridad de este billete. Y hablando de eso, otro detalle que a mí me gusta mucho es el grabado del fondo, que es justo la imagen que puse en la trivia, un grabado que está hecho de puros pergaminos que dicen Banco de México, repitiendo el patrón en todo el fondo. Son detalles que a veces no se aprecian, pero me gusta remarcarlos porque lucen muy bonitos y seguramente requirieron bastante minuciosidad en su elaboración.
Cosas interesantes en los rótulos que podemos ver es que el nombre de la institución es El Banco de México S.A., o sea, una sociedad anónima. Esto se usaría así por varios años hasta perder el S.A. y el artículo el que lo precede. Luego, al centro, el valor nominal de 50 pesos repetido 3 veces. Y bajo este la leyenda que dice pagará 50 pesos a la vista al portador, ya que en ese entonces el billete no es como hoy, ya que hoy en día nuestro papel moneda pasó a ser 100% fiat. Eran otros tiempos y entre otras cosas podemos ver el folio en rojo que empieza con la letra B y un poco más abajo la serie y algunos otros identificadores, además del lugar y la fecha. También vemos la cifra 50 en las 4 esquinas y por último esa franja al pie que, si se fijan, presenta unos diseños que hasta podríamos decir que lucen tridimensionales y sobre ellos las firmas del consejero, el interventor y el cajero, y en el borde más inferior la leyenda del impresor. No sé ustedes, pero para mí es un billete icónico y que muchos aún recuerdan y atesoran. Ya vimos el anverso y si te pareció interesante, el reverso no se queda atrás, porque lo primero que vemos y captura nuestra atención al centro es el ángel de la independencia, como coloquialmente se le conoce, aunque formalmente es la columna de la independencia y la victoria alada. Es muy interesante e impresionante el grabado, porque logra capturar muchos de sus detalles. Desde su basamento, el primer nivel con las 4 diosas, luego arriba los héroes en mármol y después la columna con sus palmas y anillos, y por último la victoria alada con la guirnalda y la cadena rota. Es un grabado muy bonito y bien logrado. Tienes que saber que los nombres de varios de los próceres están grabados en este monumento y que los restos de Allende están dentro en el mausoleo interno de este, que es el monumento más identitario de la cultura mexicana, por todo lo que representa y por lo hermoso que resulta cuando lo visitamos. Si son de México y aunque sean de otros países, si hay un sitio que recomiendo visitar, este sería imperdible. Hay muchos más detalles de este billete, pero quisiera comentar algo importante y es el precio de esta pieza. Como decía en el inicio del video, muchos de estos billetes no tienen gran valor, pero hay algunas excepciones, y te voy a mencionar 2 para que estés muy pendiente. La primera cosa es la fecha de impresión. Entre más antiguo valdría más, pero siempre y cuando esté como nuevo. Fechas, por ejemplo, entre 1948 y 1958, marcadas en color negro, y si el billete está como nuevo, sin dobleces y sin imperfecciones, podría llegar hasta los 300 pesos. Como decía, en estas fechas, la característica es que la serie está en tinta negra, a diferencia del que yo tengo, que como puedes ver está en rojo. Ahora bien, la segunda versión valiosa es si tienes un espécimen. Estos billetes tienen la característica que no tienen firmas y tienen 3 agujeritos que simbolizan que están cancelados. Aquí tengo un ejemplo de lo que es un billete espécimen. Entonces, si tienes un espécimen de 50 pesos, este puede llegar a costar hasta 2,700 pesos. Por eso tienes que estar muy atento a ver si llegas a ver alguno de estos 2 casos, y sí, sé que es difícil, pero a veces sí llegan a salir. Por ejemplo, los míos. De ahí en fuera, un billete nuevo, pero de fechas altas, como el que tengo aquí en cámara de 1972, no llegará más que a unos 50 o 60 pesos. Así que estén muy atentos y nunca se sabe, quizá el día de mañana se topen con un espécimen o alguno de fecha baja con serie en color negro. Por último, y ya para terminar, envío un agradecimiento especial a nuestros amigos numismáticos que han obtenido una de las membresías del canal. Gracias a ellos y su soporte moral es que este proyecto sigue adelante, difundiendo la bella numismática mexicana por todo el mundo. Gracias por creer en esta iniciativa y sobre todo por ser parte de ella. También agradezco en general a todos los que han llegado hasta este punto del video, ya que es gracias a ellos, a su me gusta y su suscripción, que el canal sigue creciendo y llegando a más personas. Gracias nuevamente por apoyar tanto el canal y recuerden siempre apreciar las monedas y billetes, no solo por su costo monetario, sino también por su valor histórico, artístico y cultural. Esto es Numismat.